Vamos a ir a la palabra Lucas capítulo 10 y dile al que tienes al lado, nos van a hablar hoy, nos va a hablar hoy el Señor, amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, sabemos que tu palabra es para edificar, Señor, es para levantarnos, para configurarnos al reino, para que podamos cumplir tu propósito en la tierra, Señor. Estamos en esos tiempos de oportunidad para corregir el rumbo a tiempo, para, Señor, agradarte a ti y dar testimonio en la tierra de que tú viniste a salvarnos. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 10, ¿cuántos están ahí? Verso 27, amén. Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. ¿Cuántos dicen amén? Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, estaba hablando con alguien, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, cierto hombre, le cuenta esta historia, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por el camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita, o sea, un servidor del templo, también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle, diga conmigo, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón, o sea, un alojamiento, y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al mesonero, diciéndole, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en mano de ladrones? Y él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Amén y amén. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor hoy. Aleluya. Y en estos días había estado pensando, había estado siendo tocado por el Espíritu Santo para determinar la bondad. La bondad es una característica de Dios, porque Dios fue más allá para rescatarnos. Dios le estableció a su creación, vamos a decir, estrella, que fueron Adán y Eva, que los hizo a su imagen y semejanza y les dio gobierno sobre todo. Y les dijo el Señor, ustedes mandan y gobiernan sobre todo. Todo lo he creado para ustedes. Todo ha sido recreado en lo eterno para ustedes. Lo único que yo les pido es que no coman de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal. No coman de este árbol. Es lo único que les está restringido. ¿Por qué? Porque el día que coman de ese árbol, ustedes van a cambiar de parecer con respecto a mí. Se van a volver independientes. Van a querer vivir a su modo. Les va a entrar el deseo y la codicia de tener una vida independiente de mi diseño original. Y eso les traerá muerte, porque si tú no vives en el diseño mío para el cual te creé, entonces lo que va a venir sobre ti es lo contrario a lo que yo establecí. Yo establecí vida eterna para ti, pero como tú has decidido
vivir independiente de mí, vendrá lo contrario, vendrá muerte eterna para ti. Y bueno, conocemos la historia, eso fue lo que pasó. El hombre se independizó de Dios, cayó y estamos en esta circunstancia de vida tú y yo. Esta humanidad es el fruto de esa condición caída. La humanidad cayó y por eso no tenemos comunión directa con Dios, la perdimos. Nuestro corazón se endureció y se hizo mortal. Es decir, que ahora nosotros estamos habilitados para saborear la muerte. Pero en el diseño original de papá eso no existía. Nosotros no teníamos por qué saborear la muerte, porque estábamos bajo el diseño eterno de Él. Pero cuando nosotros caímos por la desobediencia, vino la muerte sobre nosotros. Y es lo que pasa con la humanidad. No vamos a dar ejemplo de eso, porque basta darle un vistazo muy ligero a la historia humana para darnos cuenta que está plagada de muerte. Porque ese es el diseño de la caída, no el diseño original de papá. Entonces el Señor vino a rescatarnos. Y entonces papá se dio cuenta que nos había perdido. Él en su corazón dijo: Adán y Eva y su generación de seguro que no van a comer de ese árbol de muerte, porque no son tontos. Bueno, a las finales creo que lo fuimos. Entonces papá no tenía todavía en su corazón el hecho de que iba a tener que venir a rescatarnos. Pero su bondad, diga conmigo, la bondad de Dios sobrepasa todos los límites. Y a pesar de que nosotros nos ganamos la muerte eterna, Él hizo algo soberano y más grande. Debido a su bondad, fue más allá. Nos perdió por causa de nuestra rebelión, pero ahora su bondad lo llevó a Él venir y manifestarse a la humanidad como un humano, para morir y pagar el precio de que tú y yo volvamos a ser rescatados por Él. Esa es la bondad de Dios, que más allá de lo que lo mereciéramos, Él se manifestó para darnos vida a través de Jesús. No merecíamos esa bondad, porque nosotros mismos en nuestro ancestro estábamos buscando esto sin darnos cuenta. Aunque papá les habló bien claro: muerte vendrá para ti, muerte. Pero a pesar de eso, la bondad de Dios ha vencido y a través de Jesús nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. ¡Aleluya! Así que todos los que hemos recibido esa bondad, levánteme la mano, todos los que han recibido la bondad de Dios, todos los que hemos recibido esa bondad, no merecíamos que Dios se cruzara en nuestro camino y nos rescatara de una vida sin propósito, en pecado y en condenación de muerte eterna. Aparte del pecado en el que nacimos. Y hablábamos en estos días con la pastora, la gente no puede llegar a Dios no por los pecados que comete, sino por la condición en que nació. Y eso es algo que tenemos que tener claro. La gente natural no es que no va a ir al cielo, o no es que no va a tener vida eterna y luz al final de sus días porque ha hecho cosas muy malas y feas. No, es porque ya nació bajo condenación. Claro que nosotros traemos la tendencia al mal, la traemos porque venimos de la caída. Y nadie, aunque no cometiera pecado grave, cosa que es dudoso, nadie se salva. Nadie se salva por ser buena persona. ¿Cuántas personas buenas de buen corazón conocemos? Seguramente que muchas, pero están bajo la condición de exiliados del cielo, de una relación íntima con papá y de vida eterna al final de sus días. Así que las personas no es que no van a llegar a Dios, al cielo, a la paz eterna por los pecados y las cosas feas y malvadas que han hecho en su vida. No es por eso, es porque ya nacieron con pecado. Y lo que nosotros necesitamos es que Jesús nos quite del corazón la ley del pecado, porque nacimos con ese pecado, con esa maldad. Y eso tiene fecha de caducidad para nosotros, vamos a morir. Y moriremos en esa condición de exiliados de Dios. Eso significa el infierno. Pero cuando Jesús viene y perdona nuestros pecados
y quita de nosotros la ley del pecado y de la muerte. Nosotros ya no somos exiliados, ahora somos rescatados, redimidos. Ahora sí vamos a ir, vamos a volver. Volvemos con papá. Pero no porque nosotros no hayamos hecho cosas malas. No, pues que yo no he matado a nadie. Yo no le he sido infiel a mi esposa. Yo no he mentido. Yo no he robado. Así que ¿por qué no me voy a merecer que Dios me salve? Porque ya estás en pecado. Pero no he hecho nada malo. Naciste con pecado. Naciste bloqueado. Nacimos infectados de muerte. Y la única forma, el único antídoto, la única medicina se llama Jesús llegando a mi corazón para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, y entonces soy nuevo, y como nuevo puedo ir donde papá. Aleluya. Esa es la bondad de Dios. No merecíamos que viniera por nosotros, pero lo hizo. Y saben, los que hemos recibido bondad estamos habilitados para poder vivirla. Dile al que tienes al lado: si tú has recibido la bondad de Dios, tú también puedes tener bondad para con otros. De hecho, está en ti la bondad. Está en nosotros esa bondad, porque nosotros solamente podemos dar lo que hemos recibido, ¿verdad? Recordemos ese dicho tan impactante que nos ayuda mucho a comprender nuestro entorno. Nadie puede dar lo que no tiene. A veces esperamos que la gente se porte de otra manera, quizás nuestra familia, quizás nuestro cónyuge, nuestros hijos. Esperamos una respuesta distinta que nos ayude a seguir adelante o nos facilite el poder amarlos. Pero mis amados, nadie puede dar lo que no tiene. Tú quizás estás esperando con una expectativa que esta persona responda de otra manera para ti. Puede ser alguien que tú aprecias o alguien que no conoces, pero no quisieras que esa persona se comporte como lo está haciendo. Pero ¿por qué te ofendes? ¿Por qué nos ofendemos y nos sentimos mal si nadie puede dar lo que no tiene? Si alguien se comporta de una manera grosera, violenta, injusta, si alguien se comporta de una manera ordinaria, es porque no puede hacer otra cosa. Mal haría yo en dejarme afectar por la conducta de alguien que no puede hacer algo diferente porque no lo tiene. Pero nosotros hemos recibido la bondad de papá a través de Jesús, y esa bondad ya está en tu corazón, esa bondad ya está en ti, y tú y yo podemos vivir en bondad, pudimos vivir en bien, podemos hacer más, porque ya está en nosotros. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Así que nosotros ya no podemos estar en el modo no me provoca, no siento, porque tú y yo no hacemos las cosas porque nos provoca o porque lo sentimos o porque el otro lo merece. No, porque ni tú ni yo merecíamos que Jesús muriera en esa cruz, aplastado, humillado, como si fuera un delincuente. No merecíamos eso, pero Él lo hizo, tuvo bondad. Y cuando lo estaban matando en esa cruz, su oración nos tiene que conmover. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, papá, perdónalos, porque ellos no pueden dar lo que no tienen. No tienen bondad. Pero a partir de ahora, que yo estoy siendo bondadosos con ellos, que yo estoy dando y pagando precio de vida por ellos, la bondad les va a llegar. Y ahora todos los que me reciban a mí van a tener bondad, van a tener misericordia, más allá de lo que lo merece o no lo merece, si lo quieres o no lo quieres, la bondad te va a llevar a hacer el bien por encima de tu justicia. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el Señor. Él nos ha capacitado para eso. Primera carta del apóstol Juan, Juan, capítulo 4, versos 10 y 11. Recuerde, quien ha recibido la bondad de Dios está capacitado para darla. Sé bondadoso con tu esposa, no se las cobres todas.
Sé bondadoso con tu esposo, no andes cobrándole. Hay bondad. Si tú eres bondadosa con él, puedes esperar que esa siembra desate y active la bondad en él. Sé bondadoso y bondadosa con tu prójimo. No lo persigas señalando su defecto y su caída, porque el Señor dice: yo fui más allá por ti. Ahora yo quiero que mi bondad en ti vaya más allá por esa persona que está a tu alrededor y está necesitando de ti. No es lo que tú opines, no es tu cálculo, no es lo que crees que eso no es. No, déjate llevar por mi bondad. Si has recibido mi bondad, tienes bondad para dar. Yo te activo. ¿Y tú y yo qué tenemos que hacer? Señor, yo quiero ser activado en tu bondad. Y no vivir como si no hubiera recibido bondad, porque sería un fracaso para mi vida. Sería un fracaso encerrarme en mí y decir: Dios ha tenido de mí misericordia, pero yo no tengo misericordia por otros. Les aplico la ley. ¡Wow! ¿Y dónde está la bondad de papá? No sé dónde está, pero no la quiero. ¿Será que eres hijo de Dios? Porque si eres hijo de Dios y eres hija de Dios, tienes que haber recibido en tu corazón la bondad, y eso te capacita para hacerlo con otros. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Primera de Juan capítulo 4, verso 10, ya lo tenemos ahí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, ¿cuántos dicen amén?, nos amó a nosotros primero. Él manifestó su bondad para que luego tú y yo podamos hacer bondad. Y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Aleluya. Dile: Señor, yo puedo amar. Dile: Señor, yo puedo amar. Yo puedo amar. Nadie está excluido. Tenemos el poder para amar. Aleluya. Aleluya. Y bueno, vemos esta historia tan interesante de este hombre que cayó en manos de delincuentes, y pasa un sacerdote. Se supone que era una persona que debería estar entrenada para servir. Una persona que tiene conocimiento de la palabra y el diseño de Dios. Y tenía que haberse movido en misericordia para ver a alguien que estaba necesitando de bondad, de amor. Pero este hombre pasó de largo, no se quería incomodar. Luego pasó un levita, un servidor del templo, un líder, no sé, de repente pues alguien que está dentro del cuerpo de Cristo o de las iglesias o de los servidores en un lugar. Y lo vio, pero tampoco se movió, siguió de largo, no era con él el asunto. Pero alguien apareció en escena. Y el Señor siempre provee a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios provee. Así que pasa un samaritano. Los samaritanos eran del norte y no se consideraban pueblo de Dios porque se habían contaminado y habían tomado creencias paganas. Eso en la historia. Así que los judíos, los israelitas, no se relacionaban con los samaritanos. Por eso la mujer samaritana en el pozo de Jacob se sorprendió de que Jesús, siendo maestro, estuviera hablando con ella. Pero ¿cómo tú estás hablando conmigo si yo soy del pueblo que ustedes no consideran amigo ni cercano, ni siquiera descendiente de Abraham? Pero el Señor estaba dando una lección. Es que yo he venido por todos, no solamente por los judíos. Y estaba haciendo, era misericordia. Pero este samaritano, que era una persona de la cual seguramente no esperaban los judíos que se hiciera misericordia o bondad, este sí se movió. Diga conmigo: se movió a misericordia. ¡Wow! Se movió a misericordia. Quiere decir que era alguien fácil o era una persona más factible de moverse. Quiere decir que esta persona tenía peso ligero en su corazón. Peso ligero, alguien que se puede mover con facilidad ante una circunstancia donde tú podrías intervenir para hacer algo bueno. Personas de ligero equipaje, personas que se mueven. El Señor movió el corazón de este hombre porque era un corazón disponible.
No tenía mucho peso interior. ¿Y por qué no se mueven los demás? Porque están demasiado pesados. Pero ¿cuál es el peso en nuestro corazón que nos impide poder ser bondadosos si la bondad está en mí? Pero es que hay demasiado peso en mi corazón. Y para mover mi corazón, para hacer algo que me incomode, ¡wow!, tendría que ser mi madre, la que está ahí en el piso tirada. Tendría que ser mi padre o mi hijo o alguien muy especial para mí para poder mover la estructura de mi corazón pesado y poder agacharme y hacer misericordia, algo que me tiene que costar. ¡Wow! Pero este hombre tenía un corazón ligero. Y a veces tú y yo tenemos demasiado equipaje en el corazón. Y si la persona no es significativa para mí, si yo no voy a tener recompensa, paso de largo. ¿Quién es este? Voy a obtener recompensa por lo que voy a hacer. Esto me va a dar un buen chorro de dopamina, de serotonina. Esto me va a hacer sentirme, qué pleno que soy, porque estoy haciendo bondad con este que ha caído en desgracia, y eso a mí me emociona. Pero como eso no me va a mover y no me voy a sentir satisfecho y héroe, pues simplemente no lo hago porque no me conviene, no hay recompensa. Así que no me interesa. ¿Y por qué tendríamos que ser pesados si el Señor ha inyectado en nosotros la realidad de la bondad? Porque nos hemos llenado de cosas en el corazón y en el alma. Estamos llenos de cosas y de problemas y de sueños. Y nosotros mismos estamos anulando la bondad de papá. En nosotros, en ti, en mí está la bondad de Dios. ¿Y cómo la anulamos? Pues llenándonos de cosas que impiden que nuestro corazón sea movido para hacer lo bueno. ¿Qué son esas cosas? Pues los deseos que tienen los humanos de las cosas temporales. Y estamos llenos de trabajo. El trabajo hace que yo esté pesado. Entonces tengo cuentas que pagar y entonces quiero ahorrar. Y entonces quiero ser grande. Y entonces quiero que mi negocio crezca. Y entonces quiero comprarme una casa más grande. Y entonces quiero que mis hijos tengan de todo. Y me voy a sacrificar y estoy lleno de cosas y de peso. Y entonces quiero seguir estudiando y quiero ser un especialista y entonces quiero viajar por el mundo y estoy lleno de deseos y cosas que quiero que Dios me dé, pero mi corazón está tan pesado con lo que tengo que no se mueve a misericordia. ¡Wow! Impresionante. Pero no se supone que la bondad de Dios está en ti y en mí. Y entonces, ¿por qué no te mueves a misericordia? Porque estoy pesado por dentro. Me he llenado de un montón de cosas. Tengo planes, tengo sueños, son mis hijos y que quiero ir para allá y que la universidad y que quiero hacer lo de aquí, lo de acá y lo demás allá. Y eso no es el problema. Es el lugar que tú y yo le hemos dado a esas cosas en el corazón. Porque no está mal que tú y yo trabajemos y querramos tener nuestro hogar y tener una comodidad y estudiemos y que avancemos. No está mal eso. El problema es que eso se ha convertido en lo más importante para nosotros y tiene tremendo peso en ti y en mí. Y eso evita que papá nos pueda mover para que hagamos bondad y misericordia con otros. Y no nos hemos dado cuenta. Y el mundo está en eso ahora. Más que nunca, es impresionante. Es dinero. Es money, es cash. Y eso endurece tanto el corazón que ya nadie se mueve, pero ni un milímetro, para hacer nada, por nadie. Porque estoy demasiado centrado en mí. Y va a ser bien difícil que me mueva. Dios sí quiere, pero yo no me voy a mover. El peso que tengo dentro, eso no se va a mover sino cuando soy quebrantado. Y entonces, ¿qué estamos buscando? Aquellas cosas que nos recompensan,
aquellas cosas que nos gratifican. Entonces yo voy a hacer cosas que generan en mí un bienestar interior, una satisfacción temporal, que generan dopamina. ¿Qué es eso? Un neurotransmisor. Digamos que es una hormona, un químico que se activa en nosotros cuando hacemos algo que a nosotros nos agrada. Y entonces, ¡wow!, me siento súper bien. Cuando hacemos deporte, cuando comemos la comida que nos gusta, cuando vemos una película, cuando estamos con gente que nos emociona, eso libera dopamina, serotonina en nosotros y nos sentimos recontra bien. Es una recompensa y nos volvemos adictos a eso. Solo estoy haciendo aquello que me reporta un bienestar y me emociona y me recompensa. Solo eso voy a hacer. ¡Wow! ¿Y no vas a hacer bondad? ¿No? ¿Por qué? Porque eso no me produce dopamina. Eso no me emociona. Eso no me recompensa. Al contrario, eso implica que voy a tener que sacrificar. Pero es que de eso se trata. La bondad es eso, que tú y yo hagamos las cosas no por la respuesta, no por la dopamina, no por la emoción, no por la gratificación, sino porque estamos habilitados para amar, para hacer misericordia por encima de lo que a ti y a mí nos pueda recompensar o no. Así que dale el aplauso a tu papá porque él quiere que seas así y no del otro modo. Dale, fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor. Qué tremendo. Y cuando estaba viendo este tema, el Espíritu Santo me llevaba a eso. ¿Por qué crees, me decía, que la gente no se mueve? Porque está atorada de sí misma. ¿Y por qué la gente está tan atorada de sí misma? Porque no han saboreado, dígalo conmigo, no hemos saboreado lo que es vivir la bondad de Dios. Es como a alguien que le dicen, oye, ¿tú has probado el cabrito? Es riquísimo. Sí, pero no lo he saboreado, así que no lo pido. No es importante para mí el cabrito porque no lo he saboreado, así que no me parece importante. No es algo rico para mí. Y lo que está pasando con los seres humanos es que nosotros nos estamos perdiendo de saborear la bondad que nosotros podemos hacer con otros. Pero pastor, es que yo soy una persona necesitada. Yo soy un hombre necesitado. Yo estoy necesitado más bien que hagan bondad conmigo, que me bendigan, que me den, que me vuelvan, que me levanten. Pero algo tendrás para dar, porque si eres hija y eres hijo de Dios, tienes la bondad de Dios. Y la bondad se puede manifestar con atención, con ayuda, con colaboración, con acompañamiento. Puede ser que no tengas nada, pero tienes bondad para dar. Pero no lo hacemos porque nuestro ser natural está buscando dopamina. ¿Qué es eso? Recompensa, gratificación. Y entonces, si no hay recompensa y no hay gratificación, no lo hacemos. Pero eso está bien para los seres naturales. Diga conmigo, los naturales. Los naturales viven en función de la recompensa. Todos se quedan como quieticos, ¿no? Claro. ¿O no? ¿No se mueve la gente por la recompensa? No me digas. ¿Y entonces por qué se mueven? No me digas que se mueven por amor. Por el interés, mis amados, no nos engañemos. Hay interés. Hay interés. ¿Y por qué somos tan radicales en eso? Porque la bondad humana es limitada. Y la única forma de que una persona sea libre del límite de sus intereses es que haya sido roto por el Espíritu Santo y liberados para poder amar. No hay forma. Hay gente que es buena gente y dice, sí, es buena gente, sí, claro. Mientras tiene el espacio para su bondad humana, pero cuando se acabe su bondad humana, cuídate. Cuídate porque te quedas sin marido. Así es. Cuídate porque te quedas sin empresa, porque pierdes el negocio. Cuídate porque te dejan por fuera del grupo, te banquean y usan tu nombre. ¿O me equivoco? ¿Así sucede? Y sucede muy frecuentemente. La traición está en el corazón del hombre. No es que viene de otro lado, no. Viene en nosotros, en nosotros. Y que la cultura y la familia puede ayudar para que los valores del respeto y del bien prevalezcan en nuestros hijos naturales. Claro que sí. Nosotros tenemos que estorbarles el mal.
En el mundo natural, claro, necesitamos enseñarle al mundo natural los valores de la vida y del respeto por los demás, claro que sí, pero no es suficiente. Y ustedes y yo sabemos que no es suficiente. La gente que ha entendido los valores se frena, se domina, pero no puede contra el mal. Va a llegar un momento en que el límite de la bondad humana no va a poder amar. Y solo va a estar en lo que le interesa. ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que son de buena familia? A ver, vamos a decir así, buena familia no es que tenga apellido y que tenga una buena vivienda o que hayan, digamos, desarrollado negocio o lo que fuera. Hablo de buena familia, de familias con tradición de conducta adecuada. Personas profesionales, personas dotadas de entendimiento y de intelecto y de quizás cierto temor de Dios religioso. Pero ¿cuántas de esas personas nosotros sabemos que hace rato traicionaron todo eso? Porque no pudieron mantenerse. ¿Pero por qué no se pudieron mantener? Porque era la bondad humana, era el entendimiento humano nada más. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos la habilitación del cielo para poder tener bondad. Bondad que sobrepasa el límite humano, bondad que sobrepasa la condición humana y poder llegar a amar. Es decir, el Señor te va a mover a misericordia. Pero el hombre natural está buscando recompensa. Estoy buscando qué hay para mí. ¿Cuál es la retribución? ¿Esto me emociona? ¿Esto me hace ser héroe? ¿Esto me va a hacer famoso? ¿Me voy a volver viral? ¿La gente me va a buscar? ¿Me va a aplaudir? ¿La gente me va a admirar? Estoy viendo la recompensa. Estoy buscando lo que me llena por dentro. Pero eso está bien para el plano natural. Pero tú y yo ya no estamos en ese plano. Tú y yo fuimos redimidos. Hemos sido rescatados. Y entonces tú y yo estamos en capacidad, diga conmigo, tú y yo estamos en capacidad de poder ir por encima de nuestro interés, de nuestra justicia, de lo que a nosotros nos parece y hacer misericordia y amar y servir y tener bondad como la ha tenido nuestro Padre del cielo. ¡Aleluya! Así que, mis amados, activar esa bondad en nosotros. Y para terminar, Filipenses capítulo 2, verso 13. Ya no somos naturales, recuerden. En mí está la bondad de Dios. Y voy a abrirme esa bondad para que Dios me lleve a hacer algo más allá de lo que a mí me podría interesar, de lo que a mí me podría recompensar. No. Tú y yo ya superamos eso. Diga conmigo, en Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 13. Pues Dios es quien produce en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy ahí en ustedes. Tanto el querer como el hacer. Dios va a producir, va a querer que tú hagas, que tú quieras, para que se cumpla su voluntad en nosotros. Dios va a mover nuestro corazón. Así que no te dejes atrapar por todos los retos y sueños y preocupaciones que tienes, porque estás anulando, estás bloqueando en tu vida algo que debería ser tu característica. Bondad. ¿Cuál es la característica de papá? Bondad. ¿Y tú eres hija de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Entonces nuestra característica también tiene que ser bondad. No hay otra forma. Y si yo no estoy practicando la bondad, es porque la estoy bloqueando, porque en mí ya está. No la bloquees con tus preocupaciones, tus afanes del día de mañana, de qué va a suceder, que cómo voy a hacer, y no estás viviendo tu presente de bondad en el Señor, honrándolo a Él y siendo instrumento de bendición. No lo estás haciendo porque estás pensando en mañana. Tu vida habrá sido un fracaso, porque pudiendo haber sido una persona libre y bondadosa, te la pasaste enredado
en lo que no tienes y te la pasaste enredado en lo que tienes. Que porque tienes me enredo, que porque no tengo todavía lo que estoy soñando y deseo y necesito y quiero, también me enredo y mi corazón no se mueve. No se mueve para vivir la bondad. ¿Cuál bondad? La que ya tengo, la que ya me dio papá. No te dejes enredar, familia. Mira, no te vas a llevar nada. Y si quieres dejarle a tus hijos algo que valga la pena, escúchame, que no sea algo material. Déjales vida, déjales instrumentos para que sean hombres y mujeres libres. Libres. Porque si tú y yo no les legamos a ellos los principios de la libertad que vienen de Jesús, no importa si les dejas la vida arreglada con miles de soles y de dólares, no importa, serán esclavos y morirán en el fracaso delante de Dios. Quizás los hombres los aplaudan porque tienen premios y traen una medalla de oro, quizás una de plata. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tu hijo se pasa, es lo máximo. Su equipo campeonó, sí. ¿Y eso en qué trasciende? ¿Y eso en qué te convierte? En un campeón humano. Pero Jesús vino a pagar el precio para que tú y yo seamos campeones, habilitados para ir al cielo. Ese es tu campeonato, ir al cielo. Tu campeonato y el mío es ir al cielo. No es ser campeones aquí. Lo de aquí es ocasional, pero lo de aquí no me puede robar lo celestial. Si le vas a legar algo a tus hijos, que no digo que no le dejes algo material a tus hijos. Yo he sido muy bendecido por herencia de mis padres. Muchas cosas que tenemos la pastora y yo en lo material viene por herencia. Y nos han bendecido. Pero tú y yo tenemos una herencia mayor ahora. ¿Qué le vas a legar a tus hijos? No digo que lo material sea malo. El problema es cuando eso es lo único que les vas a dejar. Y lo más importante que les vas a dejar, ¿qué es? El estudio y las finanzas. Habrás fracasado si haces eso. Pero si tú les dejas, además de lo material y el estudio, que es una buena herramienta, si les dejas es su conexión con el cielo. Estamos hablando de otro nivel. Déjale a tus hijos eso. Déjale a la gente que te rodea ese testimonio. No es que menospreciamos el éxito natural y la ciencia y la economía y la academia, no. Y los negocios y las cosas financieras, no. Lo que sí tiene que ser claro, eso no puede opacar lo que es único y verdadero y lo único que hará que tú y yo trascendamos. Así que eso es lo que necesitamos tener en nuestro corazón. Que mi corazón se pueda mover conforme al corazón de mi Padre y no por acumular tanta cosa de este mundo yo esté anulando la identidad que tengo con papá, que es bondad. Bondad. Y todos podemos vivirla si nos despercudimos de tanta cosa que a veces nosotros mismos dejamos entrar en nuestro corazón. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que estudiar, pero eso no me va a paralizar. Yo voy a vivir en la bondad de papá, porque como hijo de Dios quiero vivir la bondad para dar testimonio. Mi papá vive y vive en mí y voy a ser instrumento de bendición y de misericordia. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a orar juntos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy nos estás alertando. Y vamos a orar, familia. Dile, Señor, perdóname si he estado bloqueando la bondad que hay en mí. Díselo hoy. Dile, papá, perdóname si he bloqueado por tanto tiempo la bondad que he recibido del Espíritu Santo al creer en tu nombre, Jesús. Al convertirme, Señor, recibí una dosis impresionante de bondad que está en mí. Pero perdóname si la he bloqueado con mis planes, mis requisitos, mi justicia, mis afanes, mis sueños han bloqueado, Señor, me han vuelto egoísta. Estoy tan pesada, llena de preocupaciones y de afanes que mi corazón casi que no se mueve.
salvo que se mueva en lo límite, salvo que se tenga que mover porque es algo crítico y límite para mí. Pero Señor, hoy queremos abrirnos para ti. Levanta tu voz y pídele hoy. Dile: Señor, rescátame. Si mi trabajo, si mi economía, si mi propia justicia, Señor, son un peso muerto en mí, que evitan que se mueva mi corazón a misericordia, como los personajes de la parábola. El sacerdote puede ser una mujer, el levita puede ser una mujer, que no se pudieron mover. No pudieron. Nadie puede dar lo que no tiene. Estaban bloqueados. Si es que lo habían recibido, lo bloquearon. O quizás nunca recibieron bondad, por eso no pueden darla. Pero tú y yo recibimos bondad del cielo. Tú y yo fuimos rescatados por Jesús. ¿Cómo que no hay bondad en ti? Claro que la hay. Es que la has bloqueado con todos tus planes y sueños y afanes temporales. Has dejado que eso sea lo primero en ti. Aplastó todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz. Clama y dile: Señor, ¿cómo es que yo voy a vivir así? ¿Qué clase de corazón entonces es el que tengo? Voy a vivir, Señor, en bondad. En bondad. Fluye, Señor. No es justo. No es que lo merezca. No es que me convenga. No es que lo siento. No es que hay una gratificación. No, es bondad. Es bondad de Dios que fluye en mí. Gracias, Señor. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Pero yo siento algo, familia. El Señor dice que Él pone el querer con el hacer. Cuando nos ocupamos en nuestra salvación, con temor y temblor, vamos a pedirle perdón, porque acá dice antes que en la condición de hombre se humilló Jesús a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces esa bondad no puede fluir porque no hemos muerto en la cruz. El Señor tuvo que morir para darte bondad a ti y a mí. Pídele en este día, pídele: Señor, perdóname. No he ido a la cruz para ser bondadoso. Son más mis argumentos, mi justicia humana, mi rabia, mi resentimiento, mi dolor, mi rechazo. Renuncia, llévalo a la cruz. Porque acá dice que nos tenemos que ocupar de la salvación con temor y temblor. De pronto le decimos: Señor, cámbiame, yo no lo puedo hacer. Pero muchas veces no hacemos lo pequeño. Y Dios te dice, como que nos pone a decidirnos: haz lo pequeño y Dios te pondrá más. Señor, perdóname. Te pido a ti que me cambies. Pero Señor, no soy obediente como dice esta palabra. Señor, no soy obediente en lo pequeño. ¿Cómo me vas a dar más? Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Quiero ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Pagaste un precio muy alto para mí, Señor, y tengo que ser obediente dando estos pasos de fe. Y cuando doy los pasos de fe, tú producirás más el querer como el hacer, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra tan poderosa. Gracias, Señor. Vamos, pide lo que te ocupes de la salvación con temor y temblor. Gracias por esta impartición preciosa en esta mañana. Gracias, Señor. Sácianos, Señor, en esa área, Señor, de tu bondad, de tu perdón, de tu misericordia, Señor. Queremos parecernos a ti como hijos. Gracias, dale la gloria al Señor en esta mañana. Gracias, Rey.